Para valorar trapecio de fibras superiores en contragravedad, el paciente va a estar ubicado en posición sedente, totalmente alineado con los brazos extendidos al lado del cuerpo. El fisioterapeuta va a estar posterior al paciente. En este caso se va a evaluar el movimiento unilateral. Estabilizo en el trapecio contrario al que se va a evaluar con la mano en el hombro y este hombro el paciente le vamos a decir al paciente que lo va a subir hasta tocar la oreja, pero sin mover la cabeza. Entonces Juan Felipe suba el hombro hacia la oreja y sostenga. Y ahí le voy a realizar una resistencia en la cara superior del hombro y el paciente no debe dejar que yo le baje el hombro. ¿Listo? Y va. Entonces, baje, por favor. Entonces acá el paciente tuvo una calificación de 4+. Para evaluar trapecio fibras superiores sin gravedad, el paciente va a estar ubicado en prono, totalmente alineado con los brazos dentro de la camilla, en neutro. El fisioterapeuta debe estar en la cabecera de la camilla. En este vamos a colocar las manos en la cara anterior del hombro del paciente. Y acá le vamos a pedir el favor al paciente que sin despegar los hombros de mis manos va a deslizar hacia arriba, tratando de acercar sus hombros a las orejas. Entonces, Felipe, dale. Baja. Acá el paciente tuvo una calificación de 2, que eso significa que tiene el rango de movimiento completo al momento de realizar el movimiento sin gravedad. Buenos días, mi nombre es Duan Hernán Pamplona Hoyos y el día de hoy vamos a hacer la valoración de desempeño muscular para la cintura escapular. Vamos a comenzar entonces con la aducción de la escápula. Para esto vamos a hacer revisión del trapecio fibras medias. El paciente se encuentra en posición prono. Le pedimos al paciente que haga abducción de brazo hasta 90 con flexión de brazo, de codo y palma en neutro. Sostenemos el punto de apoyo en la porción distal del húmero, también aquí en el hombro como soporte. Le pedimos al paciente que recargue todo el peso sobre el brazo y ya con ello le pedimos al paciente que lleve el brazo hacia adentro sin elevar la escápula, lo más que pueda hacia adentro. Estos son los movimientos contra la gravedad. Mantenemos el brazo colgando sobre la mano y hacemos la resistencia en el borde vertebral de la escápula. Le pedimos al paciente que haga la retracción muscular y hacemos la resistencia. En este caso, el paciente tiene buen desempeño muscular contra la gravedad, dándole una nota de 4+, llevando un poco como tal a que la resistencia la mantiene, pero disminuye con el tiempo. Para la valoración de desempeño muscular sin gravedad, entonces el paciente se encuentra en posición sedente. Hacemos el mismo procedimiento que hicimos contra la gravedad en cuanto a la colocación del brazo abducido a 90 grados más codo flexionado. Y le pedimos a la paciente, haciendo aquí un poco de apoyo, que deje descansar el brazo sobre las manos. Cuando pase esto, se le pide al paciente que haga una aducción de escápula llevando el brazo hacia adentro sin elevar el hombro. Otra vez. La paciente completa el rango de movimiento
sin gravedad, dándole una nota de 2. Para evaluar romboides mayor y menor en contragravedad, el paciente va a estar en prono. El miembro superior que se va a evaluar se va a ubicar en el E5 y S1 en la cara dorsal de la mano. Y la otra mano del fisioterapeuta va a estar debajo de la articulación del codo, dándole un apoyo. Y se le va a indicar al paciente que sin mover el hombro y la mano va a separar su codo de mi mano. Suba, sostenga y ahí aplico una resistencia en el borde vertebral de la escápula de forma diagonal, o puedo aplicar la resistencia en la articulación del codo hacia abajo y sostenga. Acá el puntaje que tuvo el paciente fue de un 3 más. Para evaluar romboides menor y mayor sin gravedad, el paciente va a estar ubicado en sedente, alineado, y se le va a ubicar la mano en L5, S1 con la cara dorsal, y la mano del fisioterapeuta va a estar encima de la palma del paciente, y la otra mano del fisioterapeuta va a estar en la cara superior del hombro del paciente, tratando de que no realice un movimiento alterno al que se le indique, y se le va a pedir al paciente que por favor va a llevar el codo hacia atrás. Devuelva. En este movimiento el paciente tuvo una calificación de 2. Para evaluar el serrato anterior contra gravedad, pondremos a nuestro paciente en supino, las palmas de las manos mirando al muslo, y le diremos que suba el brazo al nivel del hombro. Le diremos que trate de alcanzar nuestra mano y que sostenga y no deje que yo le baje el hombro. Hacemos resistencia en el tercio distal del hombro y podemos ver que tiene un 4 más, ya que resiste a la resistencia, pero se le disminuye un poco el rango de movimiento. Para el brazo izquierdo tendrá un puntaje de 5, ya que no deja que venza la resistencia. Para evaluar el serrato anterior sin gravedad, posicionaremos al paciente en sedente y le diremos que lleve el brazo hacia adelante, al nivel del hombro, sin abducirlo ni doblarlo, y que trate de tocar mi mano. Vemos que si hace el movimiento, vemos que tiene un arco completo de movimiento, y en este caso, si se hace sin gravedad, sería una calificación de 2. Para evaluar el deltoides anterior, le tendremos al paciente en sedente, en un sedente corto. Le diremos al paciente que lleve el brazo hacia adelante lo que más pueda, pero para hacer la prueba más objetiva le diremos que lo mantenga al nivel del hombro. Le diremos que sostenga y pondremos nuestros contactos aquí en el tercio distal del brazo y le diremos que sostenga. Como se puede ver, el paciente vence la resistencia, pero disminuye un poco su arco de movimiento, lo que significa que tiene un 4 más. En el otro brazo, en el brazo izquierdo, pasa lo mismo y se le da una calificación de 4 más. Para valorar el deltoides anterior
Sin gravedad se posicionará al paciente en posición supino y se le dará el comando de que lleve el brazo hacia arriba hasta donde más pueda, principalmente hasta la altura del hombro, al nivel del hombro. Si vemos que ejecuta el movimiento, se le pondrá una calificación de 2, ya que es sin gravedad. Para la evaluación de desempeño muscular de abducción de hombro, vamos a enfocarnos en el músculo deltoides fibras medias. Entonces, el paciente se encuentra en decúbito lateral. Se le pide al paciente que lleve el brazo, se puede llevar hasta 180 o hasta 90 del rango de movimiento, en este caso será hasta 90. Sujetaremos aquí en el hombro y la resistencia se hará aquí en el tercio distal del húmero. Se le hará una resistencia hacia aducción. El paciente resiste, y esto da como una nota, un 5 en la escala de resistencia y desempeño muscular. Para la evaluación del desempeño muscular del deltoides fibras medias sin gravedad, el paciente se encuentra en decúbito supino. El fisioterapeuta se coloca en el mismo lado del miembro a evaluar. Vamos a estabilizar el hombro haciendo una pequeña compresión. Hacemos también un apoyo aquí en el tercio distal del húmero y se le pide al paciente, con la ayuda de él, de realizar el movimiento completo de la abducción de brazo. La paciente tiene el rango completo de movimiento, dándole como un resultado un valor de 2 en la medición. Deltoides posterior y contra gravedad, el paciente va a estar ubicado en prono, alineado. El fisioterapeuta debe estar ubicado en el mismo lado al que va a evaluar. En este caso, el brazo del paciente va a estar en una abducción de 90 grados y una flexión de 90 grados de codo. Y el fisioterapeuta va a estar en la parte de abajo del brazo. Una mano va a estar debajo de la articulación del codo y la otra va a estar dándole como un apoyo en la cara superior del hombro. Y acá se le va a pedir al paciente que manteniendo esta misma posición, va a separar el codo de mi mano llevándolo hacia arriba. Y sostenga, y le voy a realizar una resistencia hacia abajo. Acá el paciente tuvo una calificación de 3 debido a que tuvo una resistencia ligera. Y para valorar el deltoides posterior sin gravedad, el paciente va a estar en sedente, totalmente alineado, y en este caso el fisioterapeuta va a estar al lado del paciente de la extremidad de la que se va a evaluar, y en este caso el hombro y el codo van a estar a 90 grados y una mano del fisioterapeuta va a estar sosteniendo a la articulación del codo y la otra mano en la cara superior del hombro. Y se le va a pedir al paciente que va a llevar el codo hacia atrás, y el fisioterapeuta lo va a acompañar haciéndole el movimiento. Acá el paciente tuvo un puntaje de 2. Para evaluar el dorsal ancho, posicionaremos a nuestro paciente en decúbito prono, con las palmas de las manos mirando hacia los muslos, cabeza rotada hacia el lado donde se va a examinar. Establecemos nuestros contactos
en la cara superior del hombro y debajo de la articulación del codo, y le diremos que separe o lleve hacia arriba el brazo, que lo separe de mi mano sin doblarlo ni abducirlo. Le diremos que sostenga. Aquí la paciente hace abduce el brazo y no sostiene la resistencia, va perdiendo el rango de movimiento. Su calificación está asignada, es un 4, y en el brazo derecho pierde paulatinamente el rango y no sostiene mucho la resistencia y su calificación es de 4-. Para evaluar el dorsal ancho sin gravedad, el paciente tendrá que estar en decúbito lateral derecho. Estableceremos nuestros contactos y le diremos que sin levantar el brazo de mi mano ni doblar el codo, lleve el brazo hacia atrás. Vemos que ejecuta la acción. Su calificación asignada sería un 2, ya que es sin gravedad. Para la evaluación del desempeño muscular del pectoral mayor, vamos a colocar al paciente en posición supina. Vamos a colocar flexión de codo a 90 y abducción a 90 de hombro. Palma de la mano viendo hacia el cuerpo. Vamos a estabilizar el hombro y le pedimos al paciente que lleve el brazo al hombro contrario. Una vez allí, coloco la resistencia, mi otra mano, en el tercio distal del húmero y hacemos un fuerza. La paciente realiza la resistencia, sin embargo, durante el desarrollo de la misma va perdiendo fuerza, dándole una puntuación de 4+. En la evaluación del pectoral mayor sin gravedad, el paciente se encuentra en posición supina. Nos colocamos frente al paciente. Vamos a hacer lo mismo de la posición contra gravedad. Entonces, flexión de codo a 90, abducción de hombro a 90. Vamos a pedir al paciente que apoye el peso del brazo sobre la mano. Y una vez allí, hacemos que con la mano que estamos valorando toque el hombro contrario. La paciente tiene el rango de movimiento completo articular para el movimiento del desempeño muscular del pectoral mayor, dando una clasificación de 2. Para valorar rotadores internos, en contragravedad, el paciente va a estar ubicado en supino con el hombro en abducción de 90 grados y el codo va a estar en flexión de 90 grados. El antebrazo y la mano van a estar en neutros. El fisioterapeuta va a estar ubicado abajo del brazo y la mano del fisioterapeuta va a estar en la cara superior del hombro del paciente y la otra mano va a estar dándole soporte al codo del paciente. En este caso, el paciente va a llevar el antebrazo hacia abajo, y yo le voy a aplicar una resistencia en el tercio distal del antebrazo hacia arriba y el paciente no debe dejar que yo permita este movimiento. En este caso, el paciente tiene un puntaje de 3- debido a que no presenta un rango de movimiento completo. Y ahora, para evaluar la rotación externa en contragravedad, se coloca al paciente en la misma posición que para la rotación interna, pero en este caso lo único que cambia es que el antebrazo y la mano van a ir hacia arriba. En este caso, el paciente va a llevar
el antebrazo hacia donde está la pared. Y se le va a aplicar una resistencia en el tercio distal, en la parte radial, hacia arriba, y el paciente no va a dejar que yo haga esta resistencia. En este caso, el paciente presenta para rotación externa un puntaje de 4. Para valorarle el rotador interno, el paciente va a estar en sedente, alineado con los brazos al lado del cuerpo. El fisioterapeuta va a estar ubicado al lado del paciente y la mano del fisioterapeuta va a estar estabilizando la cara superior del hombro, y se le va a pedir al paciente que por favor va a rotar el brazo como si fuera una varilla y que el dedo del pulgar mire hacia atrás, en este caso hacia la pared. Entonces vamos a hacer este movimiento así. Eso, muy bien, devuelva. Para el rotador interno, el paciente tiene un puntaje de 2. Ahora para valorar rotador externo, se va a hacer el mismo movimiento, pero en este caso el dedo pulgar va a estar mirando hacia el lado. Entonces el pulgar, Juan Felipe, va a estar mirándome hacia mí. Muy bien, vuelva. En este caso, el rotador externo tuvo un puntaje de 2. Para valorar el bíceps, el supinador largo y el braquial, posicionaremos a nuestro paciente en posición sedente. Las palmas de las manos, según el músculo que vamos a evaluar, le indicaremos al paciente. Para evaluar el supinador largo, el dedo pulgar debe estar mirando hacia el frente y le haremos el comando de que lleve hacia arriba, manteniendo la posición. Le decimos que sostenga y que no deje que le baje el antebrazo. Vence la resistencia y la gravedad, se le pondría un 5, según Daniels. Para el bíceps estará ubicado el antebrazo en posición anatómica y se le dirá que lo lleve arriba. Le decimos que sostenga y que no deje que le baje el brazo. Aquí el paciente va perdiendo el arco de movimiento, se le pondría un 4. Para el braquial, se le da el comando de que lo suba, que sostenga y que no deje que le baje el brazo. En el braquial se calificaría como un 4 más, ya que vence la resistencia, pero pierde un poco de rango de movimiento. Para el supinador largo, el braquial y el bíceps del lado izquierdo, su calificación asignada es de un 4 más. Para valorar el supinador largo, el bíceps y el braquial, sin gravedad ubicaremos al paciente en posición de cúbito lateral. Ubicamos nuestros contactos y le decimos que sin levantar ni doblar el codo de mi mano, ni doblar el brazo, lo lleve hacia adelante para valorar el supinador largo. Para valorar el bíceps en posición anatómica, la palma debe estar mirando hacia el frente y le decimos que lo lleve hacia adelante. Para el braquial, el dorso de la mano debe estar mirando hacia adelante y que lo lleve hacia adelante. Vemos que ejecuta el movimiento, ya que es en gravedad, su calificación asignada sería de 2. Para valorar tríceps y anconio en contragravedad, el paciente va a estar ubicado en prono,
El hombro va a estar en una abducción de 90 grados y el codo en flexión de 90 grados. El fisioterapeuta va a colocar la mano en la cara superior del hombro y la otra dándole un apoyo al codo en la parte de la articulación del codo. En este le vamos a pedir al paciente que sin mover la posición en la que está, va a estirar o extender el codo y le vamos a decir que sostenga y le voy a aplicar la resistencia en el tercio distal del antebrazo hacia abajo y el paciente no debe dejar que yo le lleve el antebrazo hacia abajo. Y acá el paciente tuvo un puntaje de 4 más. Para valorar trapecio y anconio sin gravedad, el paciente va a estar en decúbito lateral con el brazo en neutro y la cara palmar de la mano va a estar mirando la cadera. Y el otro brazo va a estar debajo de la cabeza del paciente. Y acá el fisioterapeuta va a colocar una mano en la cara superior del paciente, del hombro, en la cara superior del hombro. Y la otra mano va a estar en la articulación del codo, en la parte inferior. Luego el paciente va a hacer una flexión de codo y la mano va a estar apuntando al hombro. Luego se le va a indicar al paciente que sin despegar su codo de mi mano va a extender el brazo hacia abajo. Acá el paciente tuvo una puntuación de 2. En la valoración de supinadores y pronadores para codo, sin gravedad, el paciente se encuentra en posición supina, los brazos extendidos al lado del cuerpo. Se le va a pedir que haga una flexión de codo a 90, palmas viendo hacia el cuerpo en posición neutra y estabilizamos codo para que no vaya a hacer abducción de brazo. Se le pide a la paciente que haga supinación, el mayor grado viendo la palma hacia la cara. Exacto. Y además se le dice que regrese otra vez a neutro para empezar a evaluar la pronación. Entonces, la palma de las manos viendo hacia los pies. Regrese a neutro. Listo. La paciente cumple con el rango de movimiento para la acción de supinación y pronación. En este caso se toma en cuenta el inicio de estos movimientos desde su posición neutra, no desde máxima pronación a máxima supinación, ni de máxima supinación a máxima pronación. Para la valoración de los extensores de muñeca, primer y segundo radial y cubital posterior, el paciente se encuentra en posición sedente. Va a pegar el brazo con una flexión de codo 90 y la mano o muñeca va a estar pronados. Se le pide a la paciente que haga extensión de muñeca. Estabilizamos en estos puntos del codo para que no haga abducción y del hombro para que no eleve el brazo. Y una vez estabilizado ahí, vamos hacia la muñeca. Estabilizamos a los laterales de la muñeca y hacemos resistencia en el dorso de la mano hacia abajo con el segundo y tercer dedo. Le pedimos a la paciente que mantenga. La paciente sostiene la resistencia dando una calificación de 5 en este caso para la evaluación contra gravedad. En la evaluación sin gravedad, el desempeño de muñeca en extensores, la paciente también se encuentra en sedente, va a colocar los brazos sobre una superficie de apoyo con contacto cubital. Las manos van a estar en neutro
ambas juntas a la superficie de contacto, y se le pide al paciente que sin elevar el brazo ni la mano deslice haciendo extensión de la muñeca lo que más pueda. La paciente realiza el movimiento completo sin gravedad, sin aplicar resistencia, con una nota de 2. Para evaluar flexores palmar mayor y cubital posterior en contragravedad, el paciente va a estar en sedente con el antebrazo supinado y el codo en semiflexión, y la muñeca va a estar en neutro. En este le pedimos al paciente que lleve la muñeca hacia arriba y que sostenga, y la resistencia se la hacemos en el cuerpo de los metacarpianos hacia abajo. Acá tiene un puntaje de 4 más. Para evaluar sin gravedad, el paciente va a estar en sedente con el codo en semiflexión, y va a estar el antebrazo apoyado en el lado cubital. En este caso, le vamos a pedir al paciente que deslice la mano de manera que la mano quede apuntando hacia él. ¿Listo? En este caso, el paciente tuvo un puntaje de 2. En la evaluación sin gravedad, el desempeño de muñeca en extensores, la paciente también se encuentra en sedente. Va a colocar los brazos sobre una superficie de apoyo con contacto cubital. Las manos van a estar en neutro, ambas juntas a la superficie de contacto, y se le pide al paciente que sin elevar el brazo ni la mano deslice haciendo extensión de la muñeca lo que más pueda. La paciente realiza el movimiento completo sin gravedad, sin aplicar resistencia, con una nota de 2.